Y os decía ya que muy brevemente quería ilustrar algunos aspectos ya más macro de los aspectos de la creación de empleo. O sea, en este momento es evidente la situación en España es dramática, o sea, un 45% de desempleo entre jóvenes, o sea, realmente es una cosa alucinante, y entonces pues es evidente que nos encontramos en una situación límite que requiere medidas límite también, y hay una serie de medidas que tienen carácter político y otras carácter económico. Hay una anécdota por ahí, en un momento determinado, un asesor al presidente Bush padre, cuando pierde las elecciones después de ganar la guerra de Irak, y el asesor se le acerca al presidente y dice: presidente, no entiendo cómo después de haber ganado la guerra de Irak, con toda la popularidad que nos ha dado y demás, hemos perdido las elecciones frente a Clinton. Y Bush padre le dice: es la economía, imbécil. Bueno, pues realmente en estos momentos habría que invertir los términos, es decir, en parte la situación de desempleo que tenemos no tiene una base económica. Si nos preguntaran por qué en parte realmente existe ese nivel de desempleo, habría que decir: es la política, imbécil. Porque realmente el tema es que hay un componente político en la situación desastrosa en la que nos movemos. Y entonces yo diría que, como realmente se trata de crear empleo, y crear empleo aceleradamente, eso exige en primer lugar generar confianza internacional. Y la confianza pues exige en estos momentos tres condiciones que a mí me parecen absolutamente imprescindibles. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. La primera es adelantar las elecciones. Es imprescindible. Este país no aguanta un año más en estas condiciones de provisionalidad. Estamos en una situación límite que tiene que terminar cuanto antes. Por lo tanto, es imprescindible adelantar las elecciones. Segunda condición, que de esas elecciones salga un gobierno fuerte. Eso quiere decir no dependiendo de los nacionalistas. ¿Por qué? Porque en estos momentos no estamos para bromas, estamos para el interés general, no para intereses particulares. Y los nacionalistas pueden ser muy buenos para sus respectivas regiones, pero tienen en cuenta prioritariamente los intereses particulares de sus regiones sobre el interés general. Por lo tanto, hace falta un gobierno que no dependa de los nacionalistas. Y eso tiene dos componentes. O que realmente alguien consiga la mayoría absoluta, vosotros diréis quién, o que realmente hay una coalición de ese que pueda ganar la mayoría absoluta, que no llegue, pero que tenga un apoyo de otro partido de ámbito nacional. Y vosotros pensaréis quién. Bueno, y el tercero es que una vez que se hayan adelantado las elecciones y haya ganado alguien que no necesite de los nacionalistas para gobernar, porque necesitamos un gobierno muy fuerte para enfrentar la crisis, hay que recuperar la dignidad de ser ministro. Es decir, no todo el mundo sirve para ser presidente del gobierno, no todo el mundo sirve para ser ministro. Esto se acabó. No puede haber más Viviana Saídos en nuestra vida. Ser ministro es la culminación de una carrera política y profesional. No puede ser el inicio de una carrera política. Hay que ser imbécil para realmente, de hecho, empezar una carrera política de una jovencita, veinteañera, siendo ministra. ¿A quién se le ocurre? Hay que buscar al Fuentes Quintana de turno. O hay que buscar pues, al ministro de Agricultura, Lamo de Espinosa, de turno. Gente de prestigio que realmente haya desarrollado una carrera profesional, a ser posible en la empresa más que en la administración, y que realmente sepa negociar, conozca idiomas, tenga relaciones internacionales, tenga agenda, y esa es la clave. Por eso a mí me gustaría saber, digamos, no solo quién va a ser el primer ministro o el jefe de gobierno, sino quiénes son los que realmente van a componer el gobierno futuro. El concepto, por ejemplo, de gobierno en la sombra que tienen los ingleses, lo que te permite en un momento determinado es no votar a una sola persona, sino a un equipo. Y el equipo en estos momentos es absolutamente crítico. Fijaos que realmente estamos en un mundo, que es el mundo de la Unión Europea, donde ya las decisiones, como veis, no son decisiones nacionales, son decisiones que se toman en Bruselas o en Berlín. Y entonces, realmente, lo que tienes que hacer es tener capacidad de negociación para que las decisiones que allí se tomen
pues te afecten lo más positivamente posible. Pero claro, no puede ser que cuando vas a una reunión en Bruselas tú te quedes aislado porque no sabes cómo comunicarte con los otros primeros ministros porque no sabes idiomas, ¿eh? Entonces, claro, realmente, de hecho, hace falta, digamos, en estos momentos, un gobierno con una elevadísima cualificación. La Unión Europea no es una comunidad de intereses, es una idea muy inteligente para resolver conflictos de intereses. Europa siempre ha vivido conflictos de intereses que nos llevaron en el siglo pasado a 2 guerras mundiales. Afortunadamente, Schuman y Monnet tuvieron la brillante idea de crear la Unión Europea, pero se sabe que es muy difícil que entre 27 países haya una comunidad de intereses. Lo lógico es que haya conflicto de intereses entre estos 27 países. Y claro, en esos conflictos de intereses tú debes de saber posicionarte para tener alianzas y para poder negociar y para poder tener relaciones internacionales que te ayuden, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que realmente en estos momentos necesitamos. Es decir, necesitamos elecciones anticipadas, un gobierno fuerte y unos ministros que devuelvan la dignidad de ser ministro a este país, ¿eh? Luego haría falta una condición. Pues decíamos antes, estas son condiciones necesarias, pero no suficientes. Las suficientes sería que, además, sepan hacer la política adecuada en cada uno de sus ministerios. La política económica, la política agraria, la política industrial, etc., ¿eh? Pero eso se dará después, ¿eh? Simplemente esto y ya podemos comenzar a hablar en el coloquio sobre las diferentes ponencias.